Bueno, muy buenas noches, aprendices del curso Competencias Ciudadanas. Damos inicio a la sesión virtual del curso en la cual vamos a abordar hoy unos temas muy sencillos, pero muy importantes para nuestra vida. Y esos temas son principios y valores éticos y los estándares y competencias ciudadanas. Para iniciar el desarrollo del tema, vamos a describir qué son los principios y qué son los valores. Permítame, voy a revisar quién está ingresando para darle entrada. Entonces, por favor, me confirman si están viendo la pantalla de mi escritorio. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Entonces, los principios. ¿Qué son los principios? Los principios son normas, son ideas, pero fundamentales. Son unas ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de las personas y por ende constituyen un marco de referencia para lograr el bien común dentro de una sociedad o comunidad. El bien común dentro de una sociedad o comunidad. Los principios tienen un carácter universal. El principio de igualdad. ¿Por qué es universal? Porque todos los seres humanos somos iguales ante la ley sin distinción de raza o género o nacionalidad o condición social o cualquier otra característica. Es un principio ético que es de todos y para todos. Ahora, mientras que los valores son las cualidades que individualizan el modo de ser y el comportamiento de una persona. Son también creencias que las personas tienen con respecto a cuestiones o ideas específicas y también son subjetivos y maleables, pueden cambiar con el tiempo. ¿Por qué pueden cambiar? Porque por el cambio tecnológico, por la evolución, las costumbres, cómo han evolucionado hoy en día, la forma de comunicarnos, los medios de comunicación, cambia, de acuerdo a la época también los valores evolucionan, los valores y principios evolucionan en las personas. Entonces, por medio de valores positivos, por ejemplo, tratamos de actuar de acuerdo a lo que consideramos correcto y aspiramos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Estos valores pues, nos proporcionan una fuerza para ser resilientes ante las dificultades de la vida y también coadyuvan o son una parte importante para la toma de las decisiones en nuestro diario vivir. Existen valores como la humildad, el respeto, la sinceridad, la responsabilidad, la gratitud. Son valores genéricos que una persona puede elegir
basados en su comportamiento, en sus gustos. Mientras que los principios son externos al individuo, los valores son internos y pues cada quien decide cómo lo va a vivir, cómo va a asumir y a poner en práctica esos valores. Permítame, miramos quién está entrando en la sala. Bueno, existe un listado de valores éticos. Los valores éticos, pues, lo primero, pues, están fundamentados en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Estos valores, pues, son esenciales o fundamentales para los seres humanos como individuos, pero también son muy importantes para vivir en sociedad, en comunidad, o sea, para convivir con otro, ¿cierto? Entonces, los principios y valores, pues, si bien tienen esa evolución, lo único es cierto que al tenerlos muy claros, cada uno de nosotros como persona, como ser humano, pues esto nos permite determinar de forma muy auténtica cuál es nuestra personalidad, cuáles son nuestros ideales y qué tanto nosotros vamos en dirección al cumplimiento o logro de esos ideales. Entonces, hay valores, hay una lista de valores genéricos, por decirlo así, pero en realidad cada persona, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de construir o fortalecer esa escala de valores de acuerdo al entorno en que vivamos, a la educación que recibimos o al grupo de amigos con el que interactuamos. Entonces, dentro de esa lista de valores y principios está el principio de la legalidad. Es un valor que toda persona debemos conocer y cumplir, respetando la Constitución y todas las leyes que normatizan o regulan ese enunciado de la Constitución. Dentro de esas normas o políticas están las leyes y están los reglamentos que regulan las funciones de X o Y grupo de trabajadores y también con qué deberes, reglas o acuerdos o decretos o cualquier otra disposición es aplicable a ser individuos con un carácter, con un temperamento donde los cimientos de los valores y principios son la base fundamental para elegir una u otra conducta. Está también el principio de la lealtad. Es muy importante porque nos permite a nosotros los individuos entregarnos plenamente a esa sociedad a la que pertenecemos. Y desde ese entregarse voluntario está el hecho de que asumimos las responsabilidades inherentes a los objetivos de las labores que han sido encomendadas, preservando y protegiendo los intereses públicos con decisión inquebrantable o a favor de la ciudadanía. O sea, tenemos que tener un carácter muy prudente, muy sabio para asumir o no una responsabilidad. Una cosa es el temperamento. El temperamento es que estamos tristes, que estamos de mal genio o que estamos estresados. Pero otra muy diferente son esos... es el carácter, es donde tenemos la capacidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones que tomamos.
y lo asumimos con entereza, reconocemos si hemos fallado, reconocemos si estamos aprendiendo y eso no nos ha permitido alcanzar muchas cosas que la ley y la norma o las normas morales nos exigen como individuos. También tenemos el valor de principios como la eficiencia y la eficacia, que estos dos principios pues, nos ayudan a alcanzar objetivos propuestos mediante un enfoque hacia resultados, empleando el mínimo de los recursos y tiempos que se han asignado para cumplir X o Y tarea dentro de un proceso, dentro de una actividad laboral y con unos estándares de calidad. Miremos quién está por acá conectado. Bueno, está el principio de la transparencia. Este principio de transparencia lo que pretende es garantizar el derecho fundamental a toda la persona al acceso a la información pública gubernamental, de tal manera que ésta sea clara, que sea oportuna y veraz, y lo cual pues nos va a permitir a la ciudadanía a ser informados sobre el desempeño de las facultades y el manejo adecuado de los bienes y recursos que se le dejan para administrar y donde pues se respetan los derechos humanos entre todos los individuos. Está otro principio que es el bien común y este está dirigido o está enfocado a aquellas acciones, o por no decir que todas las acciones y decisiones con las cuales esperamos satisfacer las necesidades de interés social, interés de un grupo, de la familia o de la sociedad en general. Entonces, a través de estas acciones del bien común, lo que logramos es dejar de lado muchos intereses que puedan perjudicar o beneficiar a las personas o los grupos de interés del bienestar y ayudar a satisfacer esas necesidades sociales en un momento determinado. El otro principio son el respeto y la dignidad. Esto nos permite actuar permanentemente con sobriedad, mesura y moderación y teniendo muy claro el ejercicio de todas las facultades que contamos cada uno de nosotros los seres humanos y tratando en todo momento a todos los compañeros de trabajo y al público que los esté siguiendo con dignidad, con cortesía, cordialidad, igualdad y tolerancia. Esto era el regalo que nos hacía, que nos hace, digamos, esa Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Ellos allí plasman en la primera, digamos, en la primera generación de los derechos humanos, esos principios de igualdad, de tolerancia, de solidaridad y de no discriminación. Son muy importantes y como que de ahí se están desprendiendo muchos de los valores y estándares actuales para vivir dignamente y en sociedad. Está también el principio de la vocación del servicio. Y este principio, pues lo que pretende es enfocar la inclinación natural o adquirida que tenemos cada uno de los individuos, ya sea en prestar servicios o en ser servicial o ser muy diligentes y muy responsables, lo cual pues permite que haya o que las personas se involucren en cualquiera de los entornos en los que se estén desenvolviendo, ya puede ser en el trabajo o puede ser en un rato de esparcimiento, puede ser en el estudio. Lo cierto es que las cosas
las situaciones deben ser cada día para mejorar, para crecer, basados en esos principios y valores y responder a la sociedad de acuerdo a esos principios y valores. Está también el principio del respeto a la equidad de género. Este principio lo que pretende es fomentar la participación en igualdad de circunstancias tanto a hombres como mujeres en esas actividades institucionales, políticas, laborales y sociales, con el fin de cambiar costumbres y prácticas discriminadoras entre los géneros hoy en día, ¿no? Bueno, también están los principios de la honestidad, que es que este principio que nos dice que debemos conducirnos en todo momento con integridad, probidad y veracidad, fomentando en la sociedad una cultura de confianza, actualización con diligencia, con honor, con justicia y transparencia, de acuerdo a esos protocolos, a esos propósitos que tenemos cada una de las personas y que también nos da la carácter de rechazar en un momento la aceptación u obtención de cualquier beneficio privilegiado o compensación o esas ventajas personales que se dan aquí en Colombia cuando queremos algo y utilizamos pues a terceras personas o influyentes para poder lograrlo. Entonces, lo correcto es que todos actuemos con igualdad, pensemos en el bien común, actuemos con transparencia, de acuerdo a los propósitos de ese proceso laboral que se esté adelantando. Hay que tener en cuenta que en todo momento pues requerimos ser aceptados en un grupo social, en una sociedad. Entonces allí es donde nosotros aplicamos ese abanico de principios y valores para mostrarnos cómo somos, nuestra autenticidad como seres humanos. Precisos de resistencia. Bueno, está otro principio que es la imparcialidad. Este principio pues, nos permite ejercer funciones, permite ejercer acciones de forma muy objetiva y sin prejuicios. Nos proporciona unas herramientas a través de esa comunicación, de esas relaciones que ya bien sea laborales o familiares o profesionales o recreativas, que nos permiten interactuar, que nos permiten mostrar nuestras diferentes facetas personales o económicas o efectivas o políticas o ideológicas o puede ser cultural, como esos factores que generan influencias o ventajas o privilegios indebidos. Cuando buscamos que alguien nos ayude, pasamos por encima de muchas personas que están esperando el turno. Entonces, al utilizar eso, pues estamos dejando de ser honestos, al realizar una acción de esa manera, de ser correctos, ¿no? Está también el principio de la responsabilidad. A través de este, pues nos invita a que cualquier tarea, acción que nosotros desarrollemos como persona, lo hagamos, pues, con el pleno consentimiento y profesionalismo para poder dedicar parte de la misa, para poder
dedicar, para poder entregar a todas las personas que nos rodean esos sentimientos honestos, auténticos, y podamos ser al mismo tiempo modelos de conducta para las otras personas, que cuando hagamos una actividad lo hagamos con transparencia, que nadie nos tenga que estar vigilando para cumplir con unas tareas, con unos objetivos, que seamos las mismas personas y hagamos las mismas acciones delante de las personas, pero también cuando estamos solos, cuando nadie nos está vigilando. Eso hace que nosotros realmente allí demostremos qué tantos valores y principios somos, qué tan honestos somos, qué tan sinceros somos con los demás y con nosotros mismos. En la clase anterior, el ponente nos decía que nosotros podíamos estructurar un personaje para mostrar lo que queremos mostrar cuando nos convenía. Entonces yo me pregunto, si nosotros hiciéramos eso en todo momento y en todas las facetas de nuestra vida, ¿será que no va a llegar el momento en que esa máscara o esa careta se caiga y por X o Y motivo nos tengamos que mostrar tal y como somos? ¿Cómo vamos a defraudar a las personas que nos creían de una forma, pero que en realidad somos de otra forma de ser? Entonces, si bien es cierto, la inteligencia emocional nos permite moldear nuestras emociones, controlarlas, ajustarla a unos contextos que nos permita lograr objetivos. Lo único cierto, lo que sí es muy cierto es que nosotros debemos ser auténticos, debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Bueno. También está los principios y valores de la generosidad. Dentro de los principios y valores, la generosidad es una actitud que nos permite demostrar cuán sensibles y solidarios somos, y el respeto que tenemos para con nosotros mismos y los demás. Al momento de ser solidarios también estamos aplicando ese principio, esa virtud, y cómo apoyamos solidariamente a los demás miembros de una sociedad, y sobre todo hacia las personas o grupos sociales que carecen de muchos elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como por ejemplo adultos en plenitud, los niños, las personas con discapacidad, con diferentes discapacidades, ya sean mentales o físicas, o incluso emocionales. La generosidad también aplica a ese entorno cultural y ecológico que hoy en día pues es súper importante, porque a través de eso, de ese sentimiento, de esa actitud, lo que buscamos es evitar la afectación del patrimonio cultural o del ecosistema donde vivimos. Y a través de la realización de acciones y decisiones, asumimos una férrea voluntad de respeto, defensa y prevención de la cultura y del medio ambiente, lo cual nos permite ser muy conscientes de la cultura y el entorno ambiental en el que estamos. Esa generosidad, pues, digamos que es un legado que estamos dejando a las generaciones futuras, y que de alguna manera también incide en la responsabilidad de promover en la sociedad la protección, conservación y sustentabilidad de la especie como tal. Otro valor y principio muy importante es el liderazgo. Cada uno de nosotros somos líderes de nuestra propia vida.
somos líderes de nuestro modo de ser, somos líderes de nuestro mundo como persona, como individuo. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro esa carta de principios o esas, tiene que haber mucha coherencia entre lo que uno dice, entre lo que uno piensa y lo que uno hace, porque son conductas que nos llevan hacia una cultura ética. Y si yo actúo de esa manera, estoy siendo un ejemplo para los demás, pero si los demás también además empiezan a aplicarlo, pues eso se nos va a volver una cultura ética. Y vamos a la vez, al mismo tiempo, a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de vida social y vamos a aplicar cabalmente en el desempeño de cada una de nuestras acciones ese código de ética y ese código de conducta que como individuos nos compete aplicar para el bien de todos. Yo quiero compartir con ustedes este fragmento de este video que nos hablan sobre esos principios y valores y la importancia para nuestro desarrollo profesional. Se me hace que es un éxito el haber hecho en esta época, especialmente de pandemia, ese acercamiento para que puedan compartir y desarrollarse en muchos aspectos y que de pronto yo pueda dar mi granito de arena para contribuir a este propósito. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes. Después de esta trayectoria tan grande, de toda esa experiencia que ha podido vivir y compartir con tantos empresarios, agremiaciones y líderes empresariales, ¿qué cree usted que ha influenciado en su vida para conseguir el éxito en su carrera profesional después de todo este tiempo? Bueno, entramos en materia, Luz Aida, con tu pregunta. Efectivamente, yo siento que son muchos los factores que le han ayudado a uno a desarrollarse profesionalmente y ayudar a otros en este proceso, porque creo que una de las satisfacciones más grandes que tiene uno como empresario, como director o gerente, o como líder aún más, es precisamente el deber crecer a los demás, el que ojalá a los que uno les está transmitiendo algo, ojalá crezcan más que uno y puedan aportarle a la sociedad y devolverle mucho de lo que ésta le ha permitido conquistar. En ese orden de ideas, yo siento que si me preguntaras tú qué factores pesan, yo diría que tal vez un factor que para mí pesa bastante es la autenticidad. Buscar uno ser quien es, no aparentar, no ver como no preocuparse uno demasiado porque lo perciban de tal o cual manera. Yo creo que cuando uno es auténtico, desarrollar otras habilidades y mostrar otras características que uno tenga va a penetrarle mucho más a la gente. Cuando uno no se muestra como uno es, sino que de pronto quiere mostrar una imagen simplemente tratando, entre comillas, de ganar puntos, creo que no solamente uno se equivoca, sino que no logra el propósito que como líder debería uno tener. Entonces yo diría que uno de los aspectos fundamentales es la autenticidad. Ese es uno. Otro, podemos citar varios, pero si queremos, el empoderamiento. Cuando tú empoderas a la gente, cuando tú realmente le permites a la gente desarrollarse, tienes que estar dispuesto a que realmente responder a ese empoderamiento que otorgas. Me explico. Ser consciente de que tienes que permitir que se equivoquen. Que la gente como tú mismo, porque yo creo que aquí que lance la primera piedra o que levante la mano quien no se haya equivocado. Todo lo contrario. Aprender de las equivocaciones y de los errores es algo que el ser humano tiene a lo largo de su historia. Y yo siento que cuando uno otorga el empoderamiento y permite que las personas se equivoquen, eso sí con un criterio de responsabilidad. O sea, tú también tienes que medir el riesgo, pero lo digo como líder, cuando de pronto manejaba un equipo, medía también el riesgo de equivocarse, porque si la equivocación que pudiera surgir de allí en tu rango de mediciones podía conllevar una consecuencia muy crítica o muy negativa, pues ojo con eso, porque tú también tienes responsabilidad como líder hasta qué punto también permites ciertas acciones totalmente empoderadas. O lo otro es hacer ciertas recapacitaciones antes de soltar ese empoderamiento. Pero permitir el error es tal vez otro de los puntos que creo que es importante mencionarlo, porque uno aprende mucho de eso. Es impresionante, pero
pero yo creo que he aprendido más de los errores que he cometido, de las cosas que de pronto he logrado como del primerazo, por llamarlo en un término popularmente colombiano. Entonces, ese podría ser otro factor. Y te voy a mencionar un tercero. Un tercero es tal vez prestarle una importancia a las personas que más se lo merecen. Y me explico a qué me refiero con ello. Yo cuando estuve de director general o de gerente o de presidente de una u otra compañía, yo le prestaba más atención a si me pedía una cita la señora de la cafetería que uno de mis gerentes o de uno de mis vicepresidentes. Porque para ellos finalmente la puerta está abierta o puede uno comunicarse con mucha más facilidad. Pero si le llega a levantar la mano a uno a alguien de un bajo rango, significa que esa persona tiene algo muy importante, por lo menos para ella, para decirlo. Y si para ella es importante, se le vuelve a uno importante, porque uno responde por todo su equipo. Y yo creo que yo fui en eso una persona, y se lo expliqué a mis equipos, porque a veces me veían. Bueno, entonces acá este ponente ratifica lo que hablábamos, lo que les decía al comienzo de la clase. Ser auténtico es un valor fundamental para nosotros. Realmente ejercitar, aplicar nuestros principios y valores y mostrándonos tal cual como somos en cada momento, en cada lugar, es el mejor personaje que nosotros podemos crear para lograr objetivos, para tener una sana convivencia, para fortalecer ese núcleo de personas con las que compartimos diariamente. El otro tema que tenemos hoy son los estándares y competencias de acuerdo a esos estándares de convivencia social. Y la clase pasada lo alcanzamos a abordar sobre las competencias ciudadanas. Pero para poder aplicar esos principios y valores y hacer valer esos derechos humanos de los que habla la Carta Universal de los Derechos Humanos, pues tenemos que partir por cada uno de nosotros y es aplicarlos nosotros en cada instante de nuestra vida, en cada momento y en cada lugar. ¿Cierto? Ese es el principio inicial de los derechos humanos. Y para poder desarrollar esas competencias ciudadanas, pues tenemos que tener claro que debe haber unos espacios para esa formación ciudadana y que esas políticas de formación ciudadana, pues, digamos, son transversales a todos los programas de educación y que están en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo y unos planes locales de desarrollo. Y que van asociados a los programas de formación, como les decía. Y dentro de esa responsabilidad de esos procesos de formación ciudadana, pues tenemos que identificar esos espacios democráticos o esos ambientes democráticos, porque cuando hablamos de formación ciudadana estamos hablando de democracia. Entonces, aquí viene entonces la acción ciudadana. ¿Y qué es la acción ciudadana? La acción ciudadana simplemente se ejercita en ese contexto social de convivencia, de comunidad, donde los individuos actuamos dentro de unas estructuras y contextos sociales y esas estructuras y esos contextos pueden obstaculizar o favorecer el ejercicio de esas competencias ciudadanas. Entonces, por ello, pues es fundamental que todos los adultos involucrados en esos procesos de formación ciudadana nos propongamos a promover y a construir esos ambientes democráticos reales, tanto en el hogar como en la vida escolar, y además permitamos favorecer de esta manera el ejercicio de esas competencias ciudadanas. Ahora, si queremos contextos para la participación democrática, pues es importante que tomemos decisiones explícitas y conscientes para
ofrecerlos en la vida cotidiana. Estos espacios, pues lo que deben es permitir la participación y la toma de decisiones sobre asuntos reales, como suplir muchas de las necesidades que tenemos cada uno de nosotros y que se nos presentan todos los días, desde el comienzo de nuestra vida hasta que nos fuimos, ¿no? Entonces, es importante que empecemos cada uno de nosotros a ejercitar esas competencias ciudadanas que ahora las vamos a ver. Es muy importante que tengamos claro que cuando una ciudadanía decide en la ciudadanía o en la democracia, cómo desde la parte individual decidimos o tomamos decisiones para mejorar, pero cómo dentro de esos procesos de decisiones tenemos en cuenta la opinión de todas las personas que nos rodean, ¿no? Y si ese concepto lo empezamos a aplicar desde nuestra casa, pues y luego lo llevamos a procesos democráticos como los electorales, pues imagínense cómo va a ir cambiando nuestra sociedad. Entonces es muy importante saber que las competencias ciudadanas no solamente están limitadas por el contexto, sino que a su vez pueden contribuir a cambiar ese contexto, esa realidad. Es decir, que se espera que de alguna manera la sociedad trabaje en equipo y que ese trabajo, el resultado de ese trabajo en equipo incide en la construcción de unos ambientes propicios que faciliten el desarrollo familiares, que faciliten el desarrollo individual para actuar en pro y para la democracia que nos lleve a mejorar nuestra calidad de vida. La formación en competencias ciudadanas no es una asignatura aislada como tal, ¿no? Sino que está transversal, está compartida en todas las áreas e instancias de los núcleos académicos, de los núcleos de conocimiento. Y allí en esos núcleos de conocimiento pues se involucra a todos esos procesos de cualquiera de las actividades económicas, profesionales, sociales, culturales que desarrollemos en una comunidad y de todas las personas que hacemos parte de esa comunidad y que interactuamos constantemente en esa comunidad. Entonces, es muy importante poner en práctica esas competencias ciudadanas desde la perspectiva individual en pro del bien común, el bien común de una sociedad. Bueno, hay un grupo de competencias ciudadanas. Hay 3 grandes grupos, que el primero es el grupo de convivencia y paz. El segundo grupo de competencias ciudadanas es la participación y responsabilidad democrática. Y el tercer grupo de competencias ciudadanas es el de la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Cada grupo de estas competencias ciudadanas representa una dimensión fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y contribuye además a la promoción, al respeto y la defensa de los derechos humanos, que además es en nuestra Constitución del 91, está entre el artículo 11 al 40 de la Constitución del 91 y son fundamentales.
El grupo de las competencias de la convivencia y la paz se basan en la consideración de los demás y especialmente en la consideración de cada persona como ser humano. Hay que tener claro que la participación y la responsabilidad democrática se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que estas decisiones deben respetar tanto los derechos fundamentales de los individuos como los acuerdos, las normas, las leyes y la constitución de nuestro país. La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten de ese reconocimiento y de ese disfrute de esa enorme diversidad humana y que además tienen a la vez como límite los derechos de los demás. Mis derechos llegan hasta cuando inicia el derecho de las demás personas, ¿cierto? Ahora, los tipos de competencias ciudadanas se enfocan a unos requerimientos de ciertos conocimientos específicos, por decirlo así, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que también necesitamos ejercitar esas competencias. Esas competencias pueden ser cognitivas, pueden ser emocionales, pueden ser comunicativas e integradoras. Por ejemplo, mientras los conocimientos se refieren a la información que recibimos diariamente para aprender, para el desarrollo cognitivo, para esa apropiación de información que necesitamos saber y comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía. Si bien esta información es importante, no es suficiente para el ejercicio de la ciudadanía y se necesitan las demás competencias de forma integradora, de tal manera que nos den esas habilidades, esas herramientas para poder identificar cuáles son los principios, los valores, cuáles son los derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución y comprender que vienen de esa Carta Universal de los Derechos Humanos que son de obligatorio cumplimiento para los países que firmaron esa carta, entre ellos Colombia, pero que también necesitamos aplicarlos. Pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo exigimos ese cumplimiento de esos derechos humanos? ¿Cierto? Entonces, ahí viene esa integralidad de las competencias ciudadanas. Si bien esos conocimientos son importantes y son una parte de las competencias ciudadanas, son las competencias cognitivas las que se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos mentales y digamos que esos procesos fundamentales que son fundamentales para el ejercicio ciudadano cuando hablamos de competencias ciudadanas. Entonces, por ejemplo, la habilidad para identificar las distintas consecuencias que podría tener una decisión, ¿cierto? De acuerdo a, yo tomo una decisión, ¿qué consecuencia me trae esa decisión que la voy a tomar? La estoy analizando, identifico las variables que podrían, o los escenarios, los distintos escenarios de esa decisión. Y esa capacidad para ver la misma situación desde el punto de vista de las personas que involucradas en esa decisión que yo voy a tomar y las capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras que yo como individuo debo desarrollar y debo tener la capacidad para asumir las consecuencias de esa acción. Entonces, vienen las competencias también comunicativas. Esas competencias comunicativas son aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la capacidad para escuchar atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, porque yo puedo escucharlos, puedo escuchar mucha bulla, pero comprendo lo que me están diciendo.
me permite esa comprensión de esa información que estoy recibiendo, ser crítico y tomar una postura crítica, responsable. Entonces, las competencias, las clases, los tipos de competencias ciudadanas que existen, pues son muy fundamentales y se integran, son muy integradoras. Entonces, aquí viene esas competencias integradoras que son las que articulan en la acción misma todas esas habilidades, esas herramientas para ser hábil para desarrollar esas competencias ciudadanas. Por lo tanto, pues tenemos que tener primero esa actitud y ese deseo de desarrollar correctamente esas competencias ciudadanas en pro del bien común. Ahora, los estándares de estas competencias ciudadanas, pues son un reto que es muy importante porque esos estándares son los que están dando la guía. Esos estándares pues son las normas, las leyes, la misma Constitución que nos dan la guía para que nos ayude a realizar ese trascendental trabajo de desarrollar y ejercitar unas competencias ciudadanas y que además las desarrollamos día a día, minuto a minuto de nuestra vida. Estamos ejercitando esas competencias ciudadanas. Bueno, ese es nuestro tema de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, si quieran complementar el tema. Los escucho. Olga, lo escucho. Profe, buenas noches. Quería preguntarle, cuando hablaste de los 3 grupos de convivencia ciudadana, no alcancé a tomar nota del tercer grupo. El primero es la convivencia y paz, el segundo participación democrática. ¿Me puedes repetir el tercero, por favor? De pluralidad. Identidad en relación con las diferencias. Aquí está. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra inquietud o quieren complementar el tema? ¿No? Bueno, chicos, entonces les agradezco su asistencia. Por motivos de que algunos de sus compañeros me pidieron que no todas las sesiones fueran en la noche porque hay unos que al contrario tienen disponibilidad en el día. Mañana voy a realizar la segunda videoconferencia en la mañana. Ya les coloqué la hora, está en el calendario, es a las 8:30 de la mañana de mañana martes. Por si quieren participar o si pueden participar. Si no pueden participar, no hay problema, no es obligatorio. Igual la grabación se cuelga en el aula. Cuénteme, Olga María. Profe, qué pena. Bueno, lo acabas de decir porque, por ejemplo, en el caso de los que trabajamos en el día, y pues se nos complica un poco conectarnos. Sí, no hay problema porque la grabación tan pronto la pueda descargar del sistema, la publico en el aula como están las otras, para que ustedes las Perfecto. escuchen. Perfecto, bueno señora, muchas gracias. Es decir que sí, entonces siendo así no habría sesión en la noche, ¿verdad? No, porque la hago en la mañana. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, de nada. Entonces que tengan una feliz noche y que descansen. Igualmente, profe, muchas gracias. Yo le doy finalizar Hasta luego, profe, que descanse. para que la grabación se empiece a generar. Gracias, profe. Buenas Estén noches. bien. Hasta luego. Gracias, buenas noches.